Buenas tardes, bienvenidos a la presentación de este magnífico libro, La estrella de ébano, del autor Paco Toledo. Paco, bienvenido también a Oropesa y gracias por haber tenido a bien elegir Oropesa y sobre todo estos jardines del Faro que creo que te son muy familiares para presentar tu libro. Para nosotros es un honor tenerte aquí y espero que te sientas pues bueno, en familia. En esta presentación, además del autor, tenemos a Manu Parra, que como todos sabéis es un artista local, es pintor y también es escritor. ¿Y quién mejor, embajador de Oropesa, culturalmente hablando, para que esté aquí en esta mesa y haga los honores también de presentar lo que es el libro y a su autor? Gracias. Manu Parra, te dejo con la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un honor tener aquí a Paco Toledo y a este libro magnífico. Yo solo voy a dar una anécdota pequeña, y es que, bueno, él lo sabe, cuando recibí el libro fue el miércoles y el lunes lo había terminado. Son 600 páginas, con lo cual, imaginaros, yo soy un lector empedernido, y reconozco que para mí fue fantástico entrar, navegar y disfrutar de toda la historia e historias, porque hay varias, en el libro, que iremos desmenuzando. Pero lo primero que quiero hacer es, Paco, sé que el libro lleva un año en marcha, un poco más de un año, y yo lo que quiero que nos hagas es, después de todo este año, un pequeño balance. Vale. Bueno, si me permites, antes de hacerlo, Sí. quisiera primero agradecer a la alcaldesa Araceli las facilidades para hacer la presentación aquí y luego deciros que este lugar tiene una simbología especial para mí, porque este faro es de la Autoridad Portuaria de Castellón. Todos los faros sabéis que en España son de las autoridades portuarias y estaba abandonado porque los fareros dejaron de estar en los faros y estaba muy degradado. Y un día me vino Rafa, cuando era alcalde, para decirme que el consistorio había aprobado por unanimidad el pedir a la autoridad portuaria que cediera el faro para que se pudieran hacer aquí actividades culturales y se abriera al público. Empezamos el trámite, de hecho ahora me ha enseñado la foto de cuando aquí mismo hicimos una firma. El trámite fue largo, porque las cosas de la administración, eso que la administración se desprenda de algo para dejárselo a otra, no es nada fácil, ¿no? Curiosamente, al final, cuando se decidió, yo estaba de presidente de Puerto del Estado y se hizo allí el informe favorable y fue con la alcaldesa, con María Ya, con quien se acabó de completar el proceso. Y he de felicitar al ayuntamiento porque la rehabilitación me parece magnífica, tanto de la fachada del faro como de los jardines, que están espléndidos. Tendríais que haber visto cómo estaban, daba pena. Y por lo tanto, estar aquí para mí pues tiene un sabor especial, ¿no? Y es el haber contribuido a que lo que quería el municipio de Oropesa por unanimidad pues se haya visto como una realidad. Paco, ¿y quién te iba a decir que ibas a acabar tú ¿Quién me iba a decir que iba a presentar aquí un libro novela, con un acto cultural? Mira, Fíjate, que si llegas a decir que no, te lo hubieras Me lo perdido. hubiera perdido, efectivamente, efectivamente. Bueno, además está lleno de gente siempre. El otro día estuvimos grabando para las redes sociales, para la entrevista, para la reunión de hoy, y era continuo. Entra una gente, sale otra, es continuo. Cual, enhorabuena por la idea que tuvisteis y por lo bien que lo estáis montando. Bueno, y dicho eso, contesto tu pregunta. Bueno, efectivamente, lleva un poco más de un año el libro publicado y en este año nos hemos hecho, mi chica y yo, que está allí de azul, está en azulita, nos hemos hecho 8.500 kilómetros por España haciendo presentaciones en todo tipo de sitios, en ciudades más grandes, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Tarragona, en Santander y en ciudades, en Santiago de Compostela también y en ciudades más pequeñas. Y la verdad es que ha sido una aventura pues muy gratificante. Muy gratificante por el contacto con la gente, que después por las redes sociales ahora tenéis la posibilidad de contactar y de hacerte llegar los comentarios, pues para mí como escritor me es muy gratificante. Y bueno, pues aparte de las propias presentaciones que hemos hecho, hemos estado en ferias del libro, hemos estado a donde nos han llamado clubes de lectura. Los clubes de lectura permiten, antes lo comentaba
con una mujer de aquí que está en un club de lectura, que no la veo de aquí porque, claro, sí, ahí está, efectivamente. Y ahí hay Y tú, otra. que los clubes de lectura te dan otra perspectiva, porque hoy aquí vamos a hablar de muchas cosas de la novela, pero no la podemos destripar, ¿no? Evidentemente, pues no luego No. cuando la leáis, no tenéis la sorpresa. Pero los clubes de lectura, como la gente ya se las ha leído, ahí puedes hablar de muchas más cosas y contar cosas de cómo nacieron algunas de las ideas que aparecen en la novela. Por tanto, bueno, decirte que el año ha sido muy, muy gratificante. Ahora en octubre saldrá mi segunda novela y vamos a palmar con el siguiente año, claro. Hombre, podemos hacer un pequeño esbozo de introducción. La novela tiene muchas columnas vertebrales, de alguna manera, ¿no? Quizás la principal sea Airam, que es la protagonista. Cuéntanos, ¿quién es Airam? Sí, bueno, la novela, voy a daros una pequeña resumen de la novela, ¿no? Una pequeña sinopsis. La novela empieza precisamente aquí, en el mar Mediterráneo, donde la capitana Airam, una capitana de salvamento marítimo, en su primera singladura como capitana, encuentra los cadáveres de 5 jóvenes africanas ahogados. Y a ella le parece que están en circunstancias especiales, porque nunca ha encontrado 5 chicas jóvenes y 5 mujeres, y nunca las ha encontrado en esas circunstancias. Entonces ella empieza a preguntarse el por qué. Y nadie le hace caso, por supuesto, nadie le hace caso. Son mujeres que no tienen ni documentación, que no sabe quiénes son, que se ha hecho en aguas internacionales la muerte y por tanto pues no le hace nadie ni caso. Pero ella ve en las chicas a sus hijas, que tienen la misma edad, y piensa que ella como madre querría saber qué les ha pasado. Y como persona querría saber qué les impulsó a echarse al mar, ¿no? Y entonces empieza una aventura que le lleva a Nigeria. Le lleva a descubrir Nigeria, que es de donde eran las chicas. Y ahí descubre un país fascinante que previamente ha descubierto el autor, luego os lo comentaré, y vive un montón de aventuras y a partir de ahí pues se desarrolla la novela con aventuras, con intriga, con peligros y con muchas cosas que en algunos casos son totalmente verosímiles. En relación a esto que acabas de decir, precisamente por las chicas nigerianas, nacer en determinados lugares o países te condiciona la vida, de alguna manera. Sí, totalmente. Bueno, la novela, ya lo veréis, todos lo sabemos, ¿no? Que el siglo XXI no es igual en todos los lugares del mundo. Nosotros lo vivimos de una manera y en Exacto. África se vive de una manera muy diferente, ¿no? Entonces yo en la novela he recogido muchas cosas de la cultura africana y particularmente de Nigeria. Cosas que parecen increíbles en el siglo XXI, que estén pasando y están pasando, ¿no? Y eso también nos permite pues, reafirmar la suerte que tenemos en los valores que estamos defendiendo en la sociedad que hemos construido, ¿no? Paco, ¿y tú piensas que las noticias que nos llegan de países como Nigeria a través de los medios de comunicación reflejan realmente lo que ocurre o todavía hay mucho más que no nos llega y que hay allí? Una pregunta muy buena, sí, efectivamente, muchísimo más. Mirad, ¿por qué Nigeria? ¿Por qué Nigeria? Es una unión de varias casualidades, ¿no? La primera es que en el puerto de Castellón llegaron 7 polizones nigerianos en un buque que era un flete. Venía a coger gasolina de la refinería y se la llevaba a Estados Unidos. Y entonces me enteré de la problemática que hay con la repatriación de los polizones, que lo tiene que hacer el armador. El dueño del barco es el que está obligado a devolverlos donde se subieron, ¿no? Bueno, por unas circunstancias fue extremadamente complejo y eso me dio la idea de empezar una novela. Yo nunca había escrito una novela, es más, yo pensaba que eso estaba más allá de mis posibilidades. Esa pregunta, pues mira, se la pregunto, mira, ¿qué le impulsa a escribirlo? Pues sí. No, pues se la completo. ¿Qué me impulsó a escribir? Me impulsaron 2 cosas, ¿no? Primero, que un escritor de Castellón me llamó para que que es amigo, me llamó para que le diera una lectura a un manuscrito que tenía, ya publicado la novela hace 3 años, porque la protagonista era matemática e informática, como yo. Entonces dice, míramela por si he puesto alguna cosa que no sea adecuada, ¿no? Y no quiero hacer ridículo.
Total, que se la miré y había efectivamente dos cosas que no encajaban, no encajaban. Dentro de lo que es la ciencia actual eso no. Y entonces se lo dije y me dijo, bueno, pues la novela se me viene abajo, porque si quito eso, todo lo demás, y mira a ver si me lo puedes arreglar de alguna manera, si te ocurre alguna idea, ¿no? Y entonces estuve mirando por primera vez una novela con los ojos de escritor y no de lector, como siempre había hecho, ¿no? De ver a ver qué podía hacer, ¿no? Y esa experiencia me fascinó, me gustó mucho, ¿no? Y unas semanas después llegaron los polizones al puerto de Castellón. Y entonces empecé y digo, voy a empezar a escribir algo, ¿eh? De los polizones del puerto de Castellón no queda prácticamente nada en la novela. Sí de lo que es la repatriación, pero todo lo demás nada. Y eso me llevó a Nigeria. Como eran nigerianos, me llevó a Nigeria. Y voy a ver qué hay allí, ¿no? Pues yo de Nigeria sabía poco más de dónde está ubicada en el mapa y poco más, ¿eh? Y he descubierto un país muy desconocido, por lo que decía Araceli, muy desconocido. Es el más rico de África, con diferencia. Si me hubieran preguntado cuál era el más rico de África, habría dicho que Sudáfrica. Pues no, es Nigeria. Es Nigeria porque tiene petróleo. España es el tercer socio comercial en importancia para Nigeria, pero es que luego empiezas a ver y es un país fascinante por su diversidad. Tiene 500 lenguas distintas. Madre mía. 500 lenguas distintas. Sí. Sí. 250 etnias diferentes. Es un país relativamente joven, porque fue hace pocos años cuando los ingleses le dieron el nombre de Nigeria, además, por el río Níger. Ahí se cuenta también el porqué, ¿no? Pero claro, dice, la mitad de la población es musulmana y la mitad no, con la complejidad de gobernar una situación así. Pero es que luego empiezas a leer informes internacionales y de bueno, es un país que en delincuencia encuentras de todo, mafias internacionales en más de 60 países y muy potentes, con trata de personas. Aquí descubrí que la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución son nigerianas y eso no es casualidad. Eso no es casualidad, es porque la traen las mafias, evidentemente. Si no, no serían la mayoría, ¿no? Tráfico de armas, de drogas. El mayor foco de piratería actualmente está allí en el Golfo de Guinea, no está en el Índico. Tiene a Boko Haram. Boko Haram, lo que dice Araceli, saltó a las televisiones por el secuestro que hicieron de las niñas de Chibok, que se las llevaron de la escuela, ¿recordáis? Bueno, pues ese es uno más de los que hicieron. Ni siquiera el más grande. Pero es que Boko Haram está reconocida internacionalmente como la organización terrorista más mortífera del mundo. Ha matado 20.000 personas. 20.000. Y 4 millones de personas se han ido de su territorio por miedo, ¿no? Y eso está pasando. ¿Y aquí qué nos llegó? Aquí nos llegó lo de las chicas de Chibok, porque habría alguna periodista allí en ese momento que pudo sacar la noticia, si no seguramente ni nos hubiera llegado, ¿no? Entonces vas viendo que efectivamente lo que nosotros vemos de la realidad, pues una realidad tamizada por muchas cosas, ¿eh? Lo que hay más allá de nuestras fronteras, más allá de Europa, en muchos casos es algo muy diferente e inimaginable, ¿no? Pero luego también descubrí cosas muy curiosas. Por ejemplo, hay un barrio en Lagos que se llama Badía, que hay unas chicas que les llaman las ángeles de la muerte. Diréis, ¿a quién matarán para llamarles las ángeles de la muerte? Pues no matan a nadie. Resulta que son prostitutas que tienen sida y ejercen. Pero es que ese barrio está lleno de gente que va allí y sabe que son prostitutas, sabe que tienen sida. Y yo cuando veo esas cosas digo, ¿cómo es posible eso? Que sepas que hay un sitio donde tienen sida. ¿Y van por qué? Porque lo hacen por $2. A mí se me cae el alma a los pies cuando veo esas cosas, ¿no? Cuando veo que están pasando. Pero luego hay más cosas curiosas. Hay un poblado, por ejemplo, en el que las mujeres hablan una lengua y los hombres otra. Diferente, además muy diferente. Las palabras son totalmente distintas. La mesa, unos la llaman de una manera y otros de otra, ¿no? ¿Y se entienden? Y esa es la palabra, ¿y se entienden? Pues sí, ¿sabéis por qué? Porque los hombres saben las dos lenguas. Vale. Porque la aprenden de sus mujeres, de sus madres. La aprenden claro. de sus madres. Entonces los hombres saben las dos. Y yo creo que las mujeres con el tiempo Sí. muchas cosas también entenderán, ¿no? Pues seguro. Pero formalmente las mujeres saben una lengua y los hombres otra.
algo parecido a lo que pasa aquí, aunque hablemos la misma también. lengua. Ellas harán como que no lo saben, pero lo Pero saben. algo saben, exacto, ¿no? Pues ves eso, ves que en otra ciudad, en Calabar, también pasa una cosa muy curiosa con los niños, que no lo voy a descubrir, porque está la novela. Muchas cosas que te hacen ver pues cómo está el mundo y que te hacen valorar aún más lo que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, esa fue la historia de por qué empecé a escribir. Empecé a escribir y no paré, ya no paré, porque he descubierto, bueno, aquí en la novela, al principio pongo una Z de Séneca, de Séneca, de perdón, Séneca, de sí. Séneca. Que Hemos decía hecho otra los cosa de deberes, Sócrates, ¿eh? Vaya, vaya. Sí, que la digo traducida, dice, no es la dificultad lo que impide atreverse, sino que de no atreverse viene toda la dificultad. O sea que muchas veces no intentamos una cosa porque es imposible. No, es imposible porque no lo intentas, ¿no? Entonces yo es la conclusión que saqué al acabar la novela, ¿eh? Que efectivamente nunca había empezado a escribir porque creía que no estaba hecho para eso, pero cuando te pones, pues resulta que lo ves que es muy gratificante y que quieres dedicarte a eso. Y en eso estamos, ¿eh? Y luego hay muchas frases que he ido leyendo al libro y me han chocado. Normalizamos lo que no es normal, ¿no? Y en el libro es muy patente todo. Normalizamos barbaridades que vemos continuamente en los telediarios cuando no son normales. O sea, ver gente morir no es normal. La violencia no es normal. Es decir, todo esto lo normalizamos. Y él lo pone en el libro. Normalizamos lo que no es normal y es cierto. Y también hay otra frase que me gusta y que la repites también. Vivir es decidir. Lo dice la protagonista en muchas ocasiones en el libro. Vivir es elegir, efectivamente. Sí, porque además yo estoy convencido de eso, que la vida la hacemos con nuestras decisiones. Incluso en las situaciones más drásticas y más dramáticas. Efectivamente. ¿No? Efectivamente. Como pasa con las protagonistas. Sí, a veces no nos damos cuenta de lo importante que es tomar una decisión. Nosotros vamos tomando decisiones a lo largo de nuestra vida, ¿no? Tomamos decisiones de qué vas a estudiar. Pues lo que vas a estudiar va a condicionar mucho tu futuro. Con quién te casas, si te divorcias o no, si tienes hijos o no. Hay cosas que nos vienen dadas y que son decisiones que vamos tomando y que luego condicionan nuestra vida. Y en nuestro haber está el que la condicione positivamente, además. En cualquier caso, que sea positivo, ¿no? En nuestro haber. La capitana. ¿De dónde sale la capitana? ¿En qué te inspiraste? Exacto. Sí, mira, Algo habrá ahí, ¿no? ¿Habrás cogido algún modelo o no sé en qué te habrás inspirado? Sí. Bueno, el barco se llama Clara Campoamor, sí, con lo cual ya es un puntazo impresionante. El caso se llama Clara Campoamor, que como sabéis, la defensora, la que consiguió el sufragio femenino aquí en España. Bueno, Clara Campoamor existe, el barco existe. El barco es impresionante. Y os cuento, si queréis, una pequeña anécdota del barco. Cuando sucedió el Prestige, ¿os acordáis? El terrible desastre ecológico que hubo con el Prestige, se dio cuenta en España que no teníamos remolcadores para hacer frente a una catástrofe de ese estilo. Tanto por la parte de remolcar el superpetrolero como por la parte de recoger los vertidos. Y se encargaron dos grandes remolcadores, que son el Clara Campoamor y el Doninda, que son gemelos, casi gemelos, se diferencian muy poco, que son absolutamente impresionantes. No tiene nada que ver con el resto de las naves de SASEMAR, de la Sociedad de Salvamento Marítimo. Y esta nave es la que ha hecho que la capitanee Airam, una capitana. ¿Y en qué me he inspirado? Pues no me podía inspirar en casi nada, porque es que no hay capitana. No hay capitana. Sí que hay en SASEMAR, sí que hay una capitana, una salvamar, que además tiene un vídeo en el que dice que yo no soy capitana, soy capitán, porque la capitana es la mujer del capitán. Fijaros a qué extremo se llega, ¿no? Capitana, si lo miráis en la RAE, lo pone, está admitido y es el capitán mujer. Pero hasta ese extremo se llega a interiorizar que algunas profesiones son masculinas, ¿no? Bueno, pues yo pensé que quien tenía que estar al frente de esa ave tenía que ser una mujer por dos cosas, por dos razones. Primero, porque la sensibilidad que tiene ella de ver a las niñas, a las jóvenes ahogadas y plantearse un viaje hacia la verdad que le lleve a Nigeria, entonces, pues yo creo que era más propio de una mujer esa sensibilidad que de un hombre. Que no digo que hombres no la tengan, que la tienen, ¿no? Pero más propio de una mujer. Y luego porque era como un guiño decir, oye,
es que lo de capitán también es para las mujeres, Claro, también hay muy capitanas, bien. ¿no? Y estoy convencido que alguna vez el Cala Campoamor llegará a tener una capitana. Y de hecho, en la Sociedad de Salvamento Marítimo han agradecido que pusiera la capitana, y ellos tienen una política de impulsar la igualdad. De hecho, 8 de las naves, de las grandes naves, llevan nombre de mujer, que ha sido importante en la historia de España, ¿sabes? Y luego tiene una política de hacer ver que eso también está hecho para las mujeres, pero a pesar de eso, De momento. de momento estamos así. Entonces, por esas razones elegí a Iram. A Iram, que es un nombre que existe, es un nombre canario. Sí, no es María al revés, que mucha gente lo ha pensado, Sí, sí. pero no. Que también lo es, pero no. Pero Es sí. María. Es Airam. Airam. Airam es un nombre canario, y se cuenta en la historia también, pero que tiene una cosa curiosa, es que igual que en Rosario o Amor hay chicos y chicas que se llaman Rosario y que se llaman Amor, pues Airam también. Airam, hay chicos que se llaman Airam y chicas que se llaman Airam. ¿No? Sí. Bueno, el libro no solo trata de eso, en el libro también hay amor, hay desamor también, y sobre todo hay valentía. Hay, sobre todo hay 3 personajes que a mí me volvieron loco cuando lo leí. Uno es Enkuku, En Cucu. que es un personaje maravilloso, creo que es un acierto en el libro, te felicito. Airam, por supuesto, porque tanto Enkuku como Airam son mujeres valientes que arriesgan. Enkuku es increíble la historia de Enkuku. No quiero desvelar demasiado, ya lo contarás tú. Y sobre todo la historia de Alika también, que es, aunque no está viva en el libro, porque es una de las chicas que aparece muerta, pero su historia ve la luz, ¿no? a través de Enkuku. Quiero que cuentes un poco estos 3, sobre todo estos personajes en el libro, que son cruciales. Y sobre todo la fuerza, la valentía de dar un paso y decir, no me quedo atrás, sino que voy hasta el final. Efectivamente, sí. Lo en Cucu me lo ha dicho algunas personas más, que es la personificación de la dignidad, ¿no? Exacto. Por la amistad, Exacto. por la amistad quiere hacer todo lo que quiere hacer. Quiere desvelar toda la Sí, realidad. sí. Pues mira, yo de los personajes que me comentas, puedo decir varias cosas. Vamos a ver. En Cucu es una chica africana, el nombre es un nombre igbo. Igbo es una de las 4 lenguas, de las 4 principales etnias, principales lenguas que hay de las 250, de las 500 que os he dicho que hay, ¿no? Pues Igbo es prácticamente la mayoritaria de allí. Entonces es una chica que le he puesto el nombre Igbo, aunque ella no es Igbo, ¿eh? Porque hay muchos nombres a lo largo de la novela que son de esa lengua, ¿no? Y os puedo contar una anécdota, sí que me dejan que la cuente. En Cucu no existe, el nombre no existe. El nombre es Rincón en Igbo, porque mi chica se llama Rincón de apellido. Sí, sí, es una pequeña anécdota, ¿no? No tiene nada que ver con Enkuku, evidentemente, pero era por ponerlo ahí. Entonces, bueno, la historia tiene, la novela tiene dos pilares importantes. Uno es el que tú comentas, la importancia de luchar por lo que quieres, del tesón, de que si quieres conseguir algo, no te desanimes a la primera de cambio. A pesar de las circunstancias. Entonces, eso le pasa en muchas ocasiones a la capitana, ¿no? Que tiene todo en contra y que está a punto de dar marcha atrás en algún caso, ¿no? Y tal, pero siempre hay algo que le empuja a ir adelante, ¿no? Y bueno, la novela de alguna manera tiene una moraleja al final, ¿no? Y es que todo eso te lo compensa, es como lo del karma, ¿no? Y esa es una, y la otra es la amistad. Sí. La amistad, la fuerza de la amistad. Ella sola no podría conseguir lo que llega a conseguir. Igual que yo solo no puedo conseguir muchas de las cosas que le consigo. Y muchas veces necesitas las alianzas de la gente que te quiere y de la gente que es amiga, ¿no? Y ella ya no solo con los amigos, sino a veces se ve obligada a confiar, porque no tiene otro remedio, y le sale bien, pero al final lo que puede hacer, lo puede hacer, ¿por qué? Porque es capaz de confiar.
Y con esas alianzas es con lo que puede llegar a conseguirlo. También en cuanto a lo que, como yo creo que es la vida, pues que no somos llaneros solitarios, que tenemos que tener confiar, en cuenta confiar. que muchas cosas hay sí. gente que nos puede complementar y que lo puede hacer mejor todavía. Exacto. Esos dos pilares están en Muy bien, y cambiando un poco de tercio, yo me quiero centrar ahora en esas escenas de seducción, de sexo que hay. Sí, es que también hay sexo también. A ver, sí. que es verdad que muchas veces en los libros se dan como unas pinceladas, pero se pasa de largo un poco a lo mejor para que los demás nos hagamos nuestra idea o imaginemos nuestras cosas, pero tú no lo haces, tú te detienes. ¿Por qué lo haces? ¿O te has sentido cómodo haciéndolo, no? Como, Sí. cuéntanos. Sí. Te cuento, una buena observación. Mira, sí, efectivamente, yo al escribir describo pocas cosas, porque quiero dejar mucho ámbito al lector. Me gusta que los lectores se imaginen y que cada novela sea mucho más diferente, ¿no? Y dejas ese ámbito. De hecho, yo a los personajes prácticamente no los describo algo a Irán porque lo necesito y alguno más, pero prácticamente no los describo. Y de hecho, os voy a contar una anécdota, y es que hay dos personajes, Doyo y George, el jefe de policía de Lagos, que hay lectoras que me han dicho que los han visto blancos y lectoras que me han dicho que los han visto negros. Y eso me parece muy bueno, sí. Sí, me parece fascinante. Eso está ¿no? muy bien. Sí. O Pues- como a Irán, yo no me la imagino rubia con ojos azules, por ejemplo, toda la novela, leyendo la novela, y me la imaginaba con el pelo castaño y con los ojos No, no, oscuros. sí. Pues Curioso. sí. Entonces, yo suelo describir poco, y de los entornos también, por eso, porque prefiero que a través de lo que los personajes dicen, te transmitan y que tú te los construyas, ¿no? Pero en esas cosas sí que quise entrar. A ver. Sí, ¿por qué? Pues primero porque... Es que es difícil, debe de ser difícil. Es difícil hasta dónde llegas describiendo claro. imágenes en Y la sentirte capa, ¿no? cómodo, Imágenes y sentirte cómodo. Exacto. Y que el lector también se pueda sentir Exacto. cómodo, ¿no? Claro. ¿no? Pero para mí fue un reto, porque efectivamente normalmente en los libros, salvo las 50 sombras de Grey y alguno así, Sí. normalmente... El Kama Sutra. El Kama Sutra, normalmente las escenas se solventan con una frase, poco más Sí. o menos y poco más, ¿no? Pero yo, para mí, era necesario el que se viera la evolución que tenía Irán. A Irán esta historia le cambia la vida, Sí. y se descubre una nueva Irán, ¿no? Como nos pasa a muchos cuando salimos de la zona de confort, ¿no? Sí. Y una parte importante de eso era el cómo vive una relación de pasión que no había vivido en la vida, ¿no? Y eso lo quería dejar reflejado, y quería reflejar el vínculo que tenía con George, que era esa pasión, ¿no? Entonces, pues he hecho esas escenas que espero que os gusten, y que hay algunas lectoras que me han dicho que quieren un George en su vida. No sé. Es broma. No sé quién me lo ha dicho, pero es broma. Exacto. A que cada vez apetece más yo leerlo. yo no aconsejo al George, ya veréis cómo no es aconsejable. Muy bien. Yo quería preguntarte, en relación a, bueno, el libro también habla sobre la ablación, la infibulación, por supuesto. Realmente empieza a ser verdad que precisamente en las sociedades africanas, concretamente en este caso como Nigeria, hay mujeres y hombres, porque no solo las mujeres, sino que los hombres, como aparece en la novela, empiezan a erradicar este tipo de barbaridad en las sociedades. Sí, bueno, otro de los récords que tiene Nigeria es que es el país del mundo donde hay más ablaciones de clítoris. Exacto. No mayor porcentaje, pero sí más ablaciones, porque Nigeria ahora tiene 240 millones de habitantes, claro, casi la mitad de la Unión Europea, y las proyecciones que tiene la ONU de aquí a 20 y tantos años es que será el tercer país más poblado del mundo, detrás de India y China. Entonces, claro, como tiene tantos, pues es el que más ablaciones de clítoris tiene, ¿no? Está abolida desde 2015, Exacto. pero se sigue practicando, con tantas cuestiones que pasan en el mundo, y es cierto que cada vez menos, afortunadamente. Pero claro, si ves las estadísticas de la cantidad de mujeres que han pasado por esa terrible situación, se te ponen los pelos de punta. Sí, Se ponen los pelos de punta, ¿no? Sí. Y bueno, yo tuve que poner eso porque además en la novela es fundamental el que tengan la ablación,
Ya veréis por qué, porque es lo que permite identificar que acaben siendo de Nigeria. Exacto. Pero de paso también pues emergí esa situación. Sí. Bueno, para que sepáis, cierta espacios como Castellón, por supuesto, Oropesa sale un poquito, la Sí, es Ruta verdad, Verde, la Vía Verde. Es verdad. Benicàssim, Rotterdam y por supuesto Nigeria, ¿vale? Yo creo que la gran parte de la novela se desarrolla prácticamente en Nigeria. Quiero detenerme en ese país porque realmente habrás tenido que hacer un proceso de investigación y de información importante porque realmente cuando leáis el libro veréis que hay una cantidad de información, tanto la evidente como la no evidente en el libro sobre Nigeria, que es realmente apasionante. Ya os digo, a mí es un libro que me ha apasionado bastante porque he descubierto un país, he descubierto a un escritor y quiero que me cuentes por qué precisamente Nigeria y qué es lo que te motivó a que fuera precisamente ese país y no otro, ¿no? Sí. Bueno, como he dicho, fue fruto de la casualidad de que los polizones que llegaron al puerto de Castellón eran nigerianos, ¿no? Yeah. Pero efectivamente cuando empecé a documentarme sobre Nigeria, cuanto más sabía, ¿Leías? más ganas de saber tenía. Claro. Porque me salían cosas que eran Y que dices, bueno, muy llamativas, está ¿no? ocurriendo. Está ocurriendo, ¿no? Y cómo puede ser que un país con esas características Exacto. sea desconocido. Exacto. Y somos el tercer socio comercial. La mayor parte de la gasolina que ponéis en vuestros vehículos viene de Nigeria. Es el primer proveedor de petróleo de España, ¿no? Todo Es desconocido. increíble, sí, sí. Lo que decías Sí, tú es antes, verdad. ¿no? Sí, sí. Cantidad de Se cosas sabe poco. que desconocemos. Qué desconocemos. ¿No? Pues sí, al final para mí fue apasionante y cuando descubrí que era un país peligroso, es decir, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que cuando vais a sitios de esos te tienes que meter para ver qué te dice, ¿no? Os digo que os metáis y veráis tres pantallas de ordenador desaconsejando viajar a Nigeria por la peligrosidad. No vaya a tal país, a tal zona porque hay bandolerismo, no vaya a tal otra porque hay secuestro, no vaya a tal otra porque hay asesinato, no, tres pantallas enteras. Claro, yo lo que hubiera completado la novela es que nos hubiéramos ido a Nigeria, porque nosotros además somos muy viajeros, ¿no? Pero ante eso, pues me conformé en visitarla por el Street View y con todos los documentos y todo lo que he leído, ¿no? Que ojalá algún día podamos ir, Ojalá, porque nos claro. gustaría mucho. Además también tiene una naturaleza muy exuberante. Y lo que ya fue lo decisivo para decir que mejor no íbamos por ahora era porque miramos a ver en Españoles por el Mundo, que es un programa que me gusta mucho, ¿no? Sí. Españoles por el Mundo, buscamos el testimonio de algunos españoles que estuvieran en alguna ciudad de Nigeria. Sabéis que esos son de ciudades realmente, no son de países, ¿no? Pues de Lagos, de la capital, de Abuya, alguno habrá y que nos cuenten el español que está allí o la española que está allí, cómo lo están viviendo, ¿no? Bueno, pues cuando lo miramos había 330 capítulos de Españoles por el Mundo, 330. De lugares que si os digo el nombre sería difícil que ubicarais en el mapa, ¿sabes? Porque ya digo, son ciudades, no solo países, ¿no? Y países que también son difíciles de ubicar porque tan pequeñitos que son, ¿no? Bueno, pues no hay ninguno de Nigeria, ninguno. De los 330 no hay nada. Hay muchos de África, pero nada de Nigeria. Y eso ya fue lo decisivo. Somos listos, ¿no? Vamos a ir ahí donde haya líos. No. Esperemos que podamos ir algún día. Ojalá. Muy bien. Bueno, y- de hecho, a Iram, fíjate, la valentía que tiene en presentarse en un país, es verdad que Pues va sí. de la mano de una persona que conoce mucho la cultura africana, pero es un reto brutal para ella. Claro, cuando llega al país y todo lo que ocurre en ese país, en la novela vais a flipar porque le ocurre de todo, ¿no? Realmente es un país muy problemático y yo, desde luego, tampoco iría, ¿eh? Esperemos algún día. Pero que bueno, poder- algún día, exacto. Porque además hay otra cosa que me llama mucho la atención en el libro y concretamente del personaje de Nkuku es la cantidad de refranes que llega a decir durante toda la novela Nkuku y hay algunos que son realmente maravillosos. Maravillosos, sí, sí. Yo voy a leer uno solo, que me encanta, me gusta bastante de Nkuku. Al final del libro tenéis todos los refranes, si no recuerdo mal, 36, sí. que 36. realiza Nkuku, ahora no lo encuentro. Es un poco la sabiduría, ¿no? Ella Como tiene la sabiduría es popular. la sabiduría Exacto, tiene la sabiduría popular. De hecho, popular. que Ella se expresa- tiene mucha razón. Nkuku vive en un poblado.
en un poblado que no hay agua, no hay ni un solo grifo. Y si alguien decide, por ejemplo, intentar mejorar eso, lo que hacen es apartarlo. Ellos no quieren esta situación. O sea, para ellos un grifo es algo sorprendente también en el libro, que me parece muy interesante cuando lo nombras. ¿Cuántos millones de personas desconocen lo que es un grifo? Sí, si quieres te comento la anécdota, porque eso me viene de una anécdota de cuando yo era rector, precisamente, de la universidad. Vino Federico Mayor Zaragoza, como sabéis fue director general de la UNESCO, y en la charla que dio, al final contó una anécdota. Dijo que elaboraron un programa por el que llevaban durante una semana a niños centroafricanos a París. Y al final de la semana se reunió con ellos y les preguntó, ¿qué es lo que más os ha gustado de París? Esperando que dijeran la Torre Eiffel o Disney, Euro Disney o... ¿no? Y uno levantó la mano y dijo, el grifo. Claro, el grifo. Fíjate, claro, de tener que hacer no sé cuántos kilómetros a buscar agua. Hay 70 millones de personas en Nigeria, 70 millones en un país, el más rico de África, que no tienen agua corriente. 70 millones, sí, casi el doble de la población española. Muchísimo. Sí. Pues el grifo. Entonces, esa anécdota me viene precisamente de lo que contó Federico Mayor Zaragoza. Parece que no lo pongo, evidentemente, pero viene de ahí, viene de la vivencia personal. Pero son anécdotas, pinceladas del libro que son sorprendentes, que a nosotros nos parece lo más normal del mundo llegar a la cocina y abrir un grifo cuando hay personas que lo desconocen por completo, o sea, no saben lo que es. Es una aventura. Voy a leeros uno que hace un cucu que me hace mucha gracia, que dice: hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de caza siempre glorifican al cazador. Claro. Sí. Me parece fantástico. Bueno, y luego... Sí. Pues, porque, ¿cómo llegas a...? O sea, y sé que todos estos refranes son precisamente... Son refranes africanos, todos, sí. Eso es lo que me gustaría que... Sí. Que yo he hecho toda una colección de historias de la cultura africana y tal. Ahí hay cosas que no son estrictamente de Nigeria, que son de África, ¿no? Pero he hecho un compendio de las tradiciones, de los 4 momentos de la vida que para ellos son importantes, que tienen su ritual, cuando naces, cuando pasas a la pubertad, cuando te casas, cuando mueres. Los ritos que pongo ahí son ritos que son africanos, los refranes también son todos africanos, y en Cucu se expresa mucho a través de ellos. Que muchos de ellos nosotros tenemos similares. Curiosamente, eso me he dado cuenta que muchos hay muchos, ¿no? sí. No en su literalidad, o sea, no en su letra, pero sí en su espíritu, ¿no? Y fijaos que culturas tan diferentes y al final llegamos a tener... un acercamiento. Porque esa que has dicho, por ejemplo, en España sería algo así como decir que la historia la hacen siempre los ganadores, ¿no? Exacto. Sí. Sería algo así. La escriben siempre los vencedores. Una cosa que también a mí me ha gustado, que impacta, es la confrontación o el choque que hay entre el inmovilismo de algunos y aquellos que quieren el progreso, progresar, innovar. Cómo choca ahí, ¿no? Choque, sí. Veo que te has leído muy bien. Bueno, sí. Rapidito, sí, pero sí. Efectivamente. Hay 70 millones de personas, de los 240 millones de habitantes que tiene Nigeria, hay 70 millones que no tienen agua corriente, que no tienen grifo, que tienen que ir a buscar el agua, como hacía en España hace muchísimos años en muchos lugares, ¿no? A los pozos, exacto. Fijaos, siendo el país más rico, pues claro, te choca. Claro, pero es que sea el país rico no quiere decir que la gente sea rica. Claro. Allí la renta per cápita es de $2 al día, imaginaos. Sí, $2 al día. O para que sí, que hay gente que tiene mucho dinero, claro. Todos los que tienen el petróleo, eso sí que son inmensamente ricos, ¿no? Pero siguen ahí. El movilismo que decías, sí, yo lo he reflejado en la novela, porque al final, y de hecho ya lo veréis que es importante esa tensión entre el inmovilismo y la innovación, ¿no? Sí. Porque yo creo que también la tenemos en nuestra sociedad. Pues también. La tenemos en la gente que se resiste a cualquier cambio. Sí. Y que con eso bloquean muchas cosas, ¿no? Exacto. Pues ahí está emergido también eso. Yo de todas maneras, ya veréis que en la novela no digo... lo que quiero provocar es que el lector o la lectora piense, ¿no? Exacto. Entonces, una reflexión. yo no le doy ninguna receta, sino lo que tengo que provocar la reflexión, porque a mí es importante que una novela
te provoque reflexiones, ¿no? Y cada uno se las provocará de una manera, ¿no? Y que en la novela acabes de leerla y digas, he aprendido algo. Aquí habéis aprendido mucho seguro, de Nigeria, por supuesto, y del sector marítimo, del mundo marítimo, ¿no? Y de la propia mochila de vida que lleva cada persona. Pues ¿no? volviendo al mundo marítimo que comentas, antes has mencionado a Sasemar. Y claro, me imagino que de ahí tienes mucho conocimiento y te habrá servido también, pues a lo mejor para argumentar todo o darle cobertura, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Así que, para quienes desconocemos todo alrededor, a lo mejor de... Sí, mira, Sasemar, la Sociedad de Salvamento Marítimo, son esos barquitos que tenéis de color naranja en los telediarios, que normalmente están unidos siempre al rescate de migrantes, ¿no? Sasemar es una sociedad que algunos creían en alguna presentación, creían que era de la Guardia Civil. No, es una sociedad del Estado, una sociedad estatal, que depende del Ministerio de Transportes, que tiene 30 años de vida, bueno, ahora ya 31, y que en los 30 años de vida ha salvado más de 500.000 de vidas en el mar. Pero no solo de migrantes, ¿no? La mayoría de gente que estaba en un yate y le ha pasado no sé qué, o en un barco y le ha pasado no sé cuántos, ¿no? Pero además de eso, también tiene una misión fundamental de preservar la vida marítima, luchando contra la contaminación, ¿no? Que también está reflejada en la novela. Ellos dicen que su misión es proteger la vida del mar, sea de personas, sea de peces, sea de cualquier ser vivo que esté en el mar, ¿no? Hay de todo. Soy marinero, la mayoría son marineros, pero hay de todo. Hay de todo dentro de Sasemar. Tiene una flota que tiene salvamares, tiene naves más pequeñas, naves más grandes, tiene algunos helicópteros y tiene 6 sedes en España, 2 en el Mediterráneo, y las 2 del Mediterráneo son Cartagena y Castellón. Por eso la ubico en Castellón, pero la sede realmente existe. Y desde esas sedes pues dan cobertura a todo lo que pasa en la costa española, que es muy grande, son más de 8.000 kilómetros de costa lo que tenemos. Luego tienes tendrás un eje, yo creo que es así, de valores en torno a los que te has movido para argumentar o desarrollar toda la novela. ¿Cuáles son esos valores que tú más, a lo mejor, en los que más te has apoyado o crees que son eje principal del libro? Pues yo los valores que intento transmitir con la novela son la importancia del tesón, de perseverar y de luchar por lo que quieres, y la de la amistad, la de la confianza, la de que la gente tiene que aprender a confiar y tiene que... Porque es un poco la historia de mi vida ha sido esa. Yo he confiado cuando he estado en la universidad, cuando he estado en el puerto, cuando he estado en gente que no conocía, y siempre me ha ido bien. Siempre me han devuelto esa confianza y así es como puedes generar equipos y como puedes llegar a hacer cosas que tú solo no puedes, ¿no? Entonces, esos dos son los ejes que la novela refleja. La perseverancia, luchar por lo que quieres y buscar los aliados para navegar lo mejor posible en esta vida. Navegar entre aguas. Y no es fácil, ¿eh? O sea, en el libro queda muy reflejado, muy claro lo que está contando. Es complicado porque, bueno, confiar en personas más o menos en tu no entorno, conoces. pero hacerlo en un país extraño que... Es difícil. Ella es porque se ve obligada. Sí, también, ¿no? sí, También. claro. Pero bueno, la sale medianamente bien, pues... Yo si queréis, si tenéis alguna pregunta más, veo que vais preguntándome, o sea que estupendo. Yo creo que se lo están medio vivo. leyendo ya por ahí, ¿eh? He visto por ahí mover algún libro. Una cosa que has comentado antes, que te gusta dejar también margen para que la gente imagine, ¿no? O tenga sus propias visiones de lo que has escrito, y eso se ve mucho también en los finales. Hay un final, más o menos, bueno, no digo nada, hay un final que él describe, y luego hay otros finales abiertos, que ahí está muy bien, porque ahí sí que cada uno, el que está positivo, pues oye, genial, y el que no, pues se monta la película a su manera un poquito, ¿no? Eso está muy bien. Y además hay finales abiertos porque ya os digo que hay una segunda parte, hay una secuela que estoy escribiendo ahora. La editorial me dijo, como había funcionado bien la novela, pues que podía empezar la segunda parte y estoy en ella. Pues a ver si acertamos alguno con el final. Ya veréis, a ver si... Sí, tiene muchas sorpresas, la segunda parte tiene muchas sorpresas de cosas que están ahí. Sí, la que sale en octubre no tiene nada que ver con esta. La segunda saldrá pues dentro de un par de años. Y yo, habiendo conocido el libro, una pregunta que te voy a hacer, y esto tiene
puede ser una película, ¿eh? Podría Esto ser una puede película. ser una película. Eso dicen muchos de los lectores y lectoras que han hecho. De hecho, en las reseñas que tengo en la página web, las podéis ver, muchos lo dicen, que lo ven como una película. Bueno, pues ojalá, es muy difícil Es complicado. llevarlo al cine o a una serie, y más en este caso, porque necesitas muchos actores negros, porque necesitas escenarios que no los puedes poner en cualquier sitio, pues al final están un poblado, en un entorno de que selva, no, es que- tal. Pero bueno, quién sabe, ojalá. Claro, mira, la vía verde la tienes a tu Exacto. disposición. Por donde va. Para empezar. Ahí la tienen, que además Por eso, sale, por ¿sabéis? eso, Sí, por sí. eso. Sí, sí. Muy bien, efectivamente. Muy carbón, sí. Pues mi ¿Qué pregunta más? era esa, si simplemente había una continuidad o Sí. estabas desarrollando otros libros. De hecho, ahora estoy escribiendo la secuela. Muy bien. Ahora estoy escribiendo la secuela y estoy disfrutando con ella, dando sorpresas a los que estoy ahí. Yo sí Porque que- ya veréis que hay algunos hilos que quedan sueltos efectivamente y no era casualidad decir que quedaran sueltos. Yo, Sí. yo sí que tengo aquí una anotación que no quería que se me olvidara, y es que es importante saber qué has pretendido con esta novela, ¿no? Lo que has comentado, has aprovechado unos hechos que han estado cerca de ti, que te han impulsado a escribir, pero luego según has ido escribiendo, seguro que por tu mente ha pasado, ¿qué quiero lograr en los lectores cuando me lean? ¿Qué me gustaría dejarles? ¿Qué huella me gustaría dejar? Efectivamente, sí, mira, yo cuando empecé a escribir, lo primero que hice fue pensar cómo quería escribir. ¿Sabes? Y pensé varias cosas que las veréis en todas las novelas, ¿no? Una es que como lector a mí los capítulos largos me dan desazón cuando te lo tienes que dejar a mitad, ¿no? Sí. Entonces yo quería hacerlo con capítulos cortos, ¿no? Para facilitar que el lector lo pueda dejar casi Ahora te he cuando pillado, quiera, Ahora te he pillado. Sí, sí. Entonces, los 608 páginas tiene 57 capítulos. O sea, veis, salía 11 y pico de páginas por capítulo, ¿no? Algunas tienen menos, otras tienen más, pero son cortitos, ¿no? Bueno, pues curiosamente lo que me dicen los lectores es que lo que yo quería se ha vuelto al revés. Porque en vez de facilitar que lo dejes, No lo facilita dejas. engancharte. Claro, No lo otro, dejas. otro más, Siguiente, ¿no? es Otro corto, más. pues lo cogen. Uno No, más. no lo pensé yo así, de verdad que no lo pensé, pero esa era la primera clave con la que le hice. La segunda, la que te he comentado, de que no quería describir mucho ni los entornos ni los personajes. En algunos momentos sí, porque es necesario, pero cuanto más libertad dejes a la imaginación del lector o lectora, Mejor. yo creo Mejor. Sí. ¿sabes? Hay libros que yo los cojo y me cansan porque estás dos páginas describiéndote a la persona. Claro, y no aportas nada, y no te ¿verdad? aporta nada. Ya, Dice, ¿y al todo final- esto para qué? ¿No? ¿Sabes? Pues algo a veces tienes que decir algo porque luego te has de referir a ese rasgo. Si tiene una cicatriz, que no es el caso, tiene una cicatriz para luego poderla identificar, pero si no, ¿para qué? ¿No? Entonces esa era la otra ingrediente que tomé. Y luego lo que yo quería en el libro es que, aparte de que efectivamente enseñe cosas que a lo mejor por mi vocación de docente, ¿no? Y que provoque pensar, pues algo que para mí es fundamental, es que emocione. Sí, Emociones. sí. Que en determinados momentos pueden ser emociones, digamos, positivas y emociones negativas. Hay hombres que me han dicho que en algún capítulo han llorado. Sí, Hombres porque sí. es más difícil que llorar, hombre, ¿no? Bueno, y en otros todo lo contrario. Pues al final el que te emocione es fundamental. ¿Por qué? Porque nuestra vida está ligada a las emociones. Todo lo que recordamos es por algo que nos ha emocionado de alguna manera, ¿no? Si no, Es empatía, esas cosas se la olvidan. empatía, ¿no? Eso, por lo menos, a mí me ha pasado con varios personajes, la empatía que llegas Toca. a desarrollar con todos los personajes, concretamente con 2 o 3, pero que sí, o sea, te emociona. Es un libro que te emociona muchísimo y cuenta historias muy duras, pero a la vez... La bibliotecaria de Guijuelo, un pueblo de... aquí tengo Salamanca, tengo un Salamanca que estaban sí, allí. La bibliotecaria de Guijuelo contactó conmigo por redes sociales, no tengo el gusto de conocerla personalmente, porque le había gustado la novela, y luego me entrevistó en un programa de radio que tienen allí. Y dijo algo que me gustó mucho. Dijo que esta novela agita el alma. Sí, Que en cierto momento le agita el alma. sí, así es. Me llamó mucho la atención. Que tenemos que ir algún día al Guijuelo, pero no nos ha dado la vida. No nos ha dado la vida. Ya llegará. Además por el jamón, claro. Claro También. que sí.
Se ve como pero fenomenal. ya nos dará, ya nos dará. Pues la verdad es que está muy bien también el que facilites que los lectores puedan contactar luego contigo. Eso es una novedad, yo creo, que respecto a lo mejor a épocas anteriores o otro tipo de escritores que tienes la oportunidad de verlos el día de la presentación o en alguna feria que te firman algún libro, pero es complicado, ¿no? Sin embargo, esa cercanía que pretendes, pues yo creo que es un valor activo, ¿no? Un valor añadido a la obra que tú, yo creo que has comenzado y que yo creo que volverás a Oropesa. Desde luego, cada vez que quieras estás invitado y si quieres aquí en los Jardines del Faro, pues por supuesto. Encantado. Y por último, bueno, pues eso, Paco, a ver si lo digo bien. Doctor en matemáticas, catedrático de informática y computación, ¿se dice? Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Vicerrector, creo que 6 años, rector de la Universidad Jaume I, 9. 9, sí, sí. Un hombre de ciencias, está claro, ¿no? Pero apasionado por las letras. Y la verdad es que esa amalgama es sorprendente y, bueno, pues yo creo que aporta también al libro mucho. Gracias. Gracias. Muy completo. Combinación. Gracias. No sé si el público quiere ¿Alguna pregunta? alguna pregunta o no. Como O ya si he ido no, preguntando sobre la marcha. sí, pues entonces Oye, le pues damos, muchas gracias le damos por un la aplauso, asistencia. ¿no? Muchas gracias. Y ahora firmar ejemplares a los que queráis, ¿eh? Lo firmo. Y lo que ha dicho Araceli, por las redes sociales, hacerme llegar vuestra opinión porque para mí es importante. Muy bien, gracias. Bueno, el mío también lo firmarás ahora, Mira, ¿verdad? aquí mismo, el tuyo aquí mismo. Y no te dejo levantar, te voy a dar el